23, ¿no? Ya. Ya Vamos estaba para atrás y regresando. vamos para atrás. Ya estaba como el cangrejo, regresando. Isaías capítulo 6, ok. Y aquí les dejé una tarea que tenían que leer acerca del rey Usías. ¿Ya? ¿Hicieron la tarea o no hicieron la tarea? Leerla, sí. Entenderla, sí. Capítulo 6, versículo 1, empieza así, dice, en el año de la muerte del rey Usías. ¿Qué pasó en el año de la muerte del rey Usías? ¿Qué pasó con este rey? Si ustedes no hicieron la tarea, no van a saber. Dio al Señor. En el año de la muerte del rey Usías, ok. Como yo tengo compasión por las almas que no hicieron su tarea, entonces vamos a leer Segunda de Crónicas 26, ¿ya? Vamos a leer un ratito la historia de este rey, porque de este rey ustedes van a sacar unas lecciones bien grandes para su vida, ¿ya? Es importante. Es un rey que viene del linaje de David, se me hace que es el 9º rey, ¿ya? De Judá. Segunda de Crónicas 26, ¿ya? Entonces vamos a hablar un ratito acerca de este rey Usías, ¿ya? Porque lo que dice Isaías tiene que ver con lo que sucedió con este rey, el rey Usías, ¿ya? Y si no saben la historia del rey Usías, entonces va a ser difícil que puedan comprender Isaías capítulo 6, o un poquito difícil, ¿ya? ¿Estamos ahí? Segunda de Crónicas 26. ¿Sí? Miren, les soy sincero, ya les soy sincero delante del Señor. Yo quiero que sean bendecidos con la palabra del Señor, y voy a hablar algunas cosas acerca de este rey que les va a ser de bendición para su vida. Si ustedes siguen, si ustedes toman el ejemplo de este rey, ustedes dentro de su vida, cuando salgan afuera al campo de trabajo, cuando vayan al negocio que están haciendo, o en la vida que están llevando con su familia o dentro de su familia, ustedes van a tener la bendición de Dios, ¿ya? Pero necesitamos ver qué es lo que sucedió con este rey, porque era un rey muy bueno, nada más que cometió algo muy malo. Vamos a ver. Segunda de Crónicas 26, ¿ya? Presten atención a la vida de este rey, porque es un rey interesante, ¿ya? Es un rey que hizo lo bueno, como algunos de ustedes, o algunos de nosotros hacemos lo bueno delante del Señor. Okay. Nada más que no vayan a cometer el mismo error, y para eso es parte de la historia de este rey, para que ustedes puedan entender por qué suceden las cosas que nos suceden en la vida, ¿ya? Capítulo 26, segunda de Crónicas 26, dice Usías, rey de Judá. ¿Ahí estamos? ¿Sí? Ok, listo. Voy a comenzar a leer y un poquito de lectura, ¿ya? Soporten unos 5 o 10 minutitos de lectura, ¿ya? Dice así: todo el pueblo de Judá, cuando murió su padre, tomó entonces a Usías. Y Usías, ¿cuántos años tenía? Era joven, es un joven de 16 años, ¿sí entienden? Tenía 16, a ver, Richard, ¿cuántos años tiene? 15, ok, un añito más mira, un año más que Richard, y ya llegó a ser rey de Judá. Y dice la palabra del Señor aquí en el versículo 1, dice, todo el pueblo de Judá tomó entonces a Usías, que tenía 16 años, o sea, un año más que Richard, y lo proclamó rey en lugar de su padre Amasías. Versículo 2. Y fue Usías quien después de la muerte del rey Amasías reconstruyó la ciudad de Elat y la integró a Judá. Versículo 3. Aquí está la vida de Usías. Dice así: Usías tenía 16 años cuando ascendió al trono. Era muy joven cuando ascendió al trono. Y reinó en Jerusalén 52 años. O sea, reinó bastantes años. Su madre era Jeconías, oriunda de Jerusalén. Versículo 4. Aquí está lo interesante, la parte principal que necesitamos poner en nuestros corazones. Dice el versículo 4, Usías hizo, ¿qué cosa? Lo que agrada al Señor, pues en todo, en un poquito, no, en todo, ¿qué cosa? Siguió el buen ejemplo de su padre Amasías. Entonces, versículo 4 dice que él hizo lo que agrada a Jehová el Señor, y no solamente hizo lo que agrada al Señor, sino que también siguió el ejemplo de su padre Amasías. ¿Okay? Versículo 5. Ahora, acá viene la parte de apoyo. Dice así:
Y mientras vivió Zacarías, ¿quién era Zacarías? ¿Quién lo instruyó en qué? En el temor de Dios, en el temor de Jehová. ¿Ustedes saben qué es el temor de Jehová? ¿Qué cosa? Como respeto, ¿no, hermano? Ok. ¿Se acuerdan un versículo que dice? El principio de la sabiduría. ¿Qué cosa? El principio de la sabiduría es el temor a Jehová, el respeto a Jehová. ¿Y quién lo instruyó? Dice el versículo 5, y mientras vivía Zacarías, este hombre, lo instruyó en el temor de Jehová, y entonces se empeñó, Usías se empeñó en buscar al Señor. Y miren esta parte, cómo termina este versículo, es importante. Dice, mira, mientras Usías buscó a Jehová, a Dios, Jehová, ¿qué cosa? Le dio prosperidad. ¿Quieren ustedes prosperar en la vida? ¿Qué cosa tienen que hacer? Obedecer. ¿Qué hizo este rey? ¿Por qué Jehová? Miren, dice el versículo, de nuevo lo voy a leer, el versículo 5. Dice, y mientras vivió Zacarías, quien lo instruyó en el temor de Jehová. Quiere decir que todos los días le hablaba, mira, Jehová le agrada estas cosas, mira, así debes hacer, no te portes mal, mira, delante del Señor todas tus acciones deben estar perfectas, teme a Jehová el Señor, ¿verdad? Zacarías desde los 16 años comenzó a enseñarle el temor de Jehová, comenzó a enseñarle sabiduría. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y dice al final del versículo que Usías se empeñó en buscar al Señor, a Jehová, se empeñó, o sea, él mismo quiso saber más acerca de Jehová. Y mientras Usías buscó a Jehová, Jehová le dio prosperidad. Mi hermano, aprendan sus hijos, 15, 16, 17 años. No es tarde para buscar al Señor. ¿Quieren prosperidad en su vida? Hay mucha gente que se dedica a buscar la prosperidad en su vida por muchos años. Quieren ser ricos y quieren llegar a tener muchas cosas, muchas propiedades, muchas casas, muchos carros de lujo. Piensan que eso es prosperidad. Pero en verdad la verdadera prosperidad viene de parte de Jehová. ¿Quieres tener bendición? ¿Quieres tener prosperidad en tu vida? ¿Ya? ¿Qué cosa tienes que hacer? Busca a Jehová el Señor. Busca a Jehová el Señor. El reino de Dios es su justicia. Y mientras más temprano lo buscas, mientras más bendiciones hay en tu vida. ¿Sí? ¿Están conmigo ahí? Entonces, ¿Zacarías hizo bien o hizo mal? Zacarías hizo bien, comenzó a instruirlo desde muy joven en el camino de Jehová, en el temor de Jehová, en la sabiduría. Versículo 6, un poquito voy a leer y a ver si me acompañan. Usías marchó contra los filisteos y destruyó los muros de Gad, Jamnia y Asdod. Además construyó ciudades en la región de Asdod entre los filisteos. Versículo 7. ¿Quién? Jehová Dios lo ayudó en su guerra contra los filisteos. ¿Quién lo ayudó? Se fue a guerra. La guerra es fácil o difícil. Pero ¿quién lo ayudó? Jehová Dios lo ayudó en su guerra contra los filisteos, contra los árabes que vivían en Gur y contra los menuitas. Los amonitas fueron tributarios de Usías y este llegó a tener tanto poder que su fama se difundió hasta la frontera de Egipto. ¿Llegó a tener qué? ¿Tanto? ¿Poquito poder? Tanto poder, mucho poder. Versículo 9. Usías también construyó y fortificó torres en Jerusalén, sobre las puertas de la esquina y el valle y el ángulo del muro. Versículo 10. Asimismo, Usías construyó torres en el desierto y cavó un gran número de pozos, pues tenía mucho ganado en la llanura y en la meseta. Tenía también labradores y viñadores que trabajaban en las montañas y en los valles, pues Usías era un amante de la agricultura. Le fue bien en el ganado y en la agricultura. Ok, y el Señor le dio prosperidad, porque él buscó desde temprano a Jehová el Señor, ¿verdad? Hermanos, por eso es importante instruir a nuestros hijos en el temor de Jehová. Porque mientras tú instruyes, yo sé que a veces los muchachos renían, papá, pero leer la Biblia, papá. Mira, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se va a apartar de él. Versículo 11. Vamos a ver ahora cómo le fue en la parte militar, en el ejército.
Uzías contaba con un ejército que salía a la guerra por escuadrones, de acuerdo con el censo hecho por el cronista Jehiel y por el oficial Meseías, bajo la dirección de Hananías, funcionario del rey. El total de los jefes de familia era de 2.600. Todos ellos eran guerreros valientes. Bajo el mando de estos había un ejército bien entrenado, compuesto por 307.500 soldados que combatían con mucho valor para apoyar al rey en su lucha contra los enemigos. Versículo 14. A ese ejército Uzías lo dotó de escudos, lanzas, cascos, corazas, arcos y ondas. O sea, le dio equipo militar, ¿verdad? Ok, versículo 15. También construyó en Jerusalén unas máquinas. Uzías, con la sabiduría que tenía, construyó máquinas diseñadas por hombres ingeniosos y las colocó en las torres y en las esquinas de la ciudad para disparar flechas y piedras de gran tamaño. Ahora, ¿cómo iba en su aspecto militar? Iba bien. ¿Y qué dice al final del versículo 14? O del versículo 15. Con la poderosa ayuda de Dios. ¿Con la poderosa ayuda de quién? De Jehová Dios. Ahora, ¿quién te da todo ese poder? Porque él llegó a ser muy poderoso. ¿Pero quién le dio todo ese poder? ¿Y cómo empezó todo? Desde muy joven, escuchando al Señor, escuchando a Zacarías en el temor de Jehová, y el Señor le dio prosperidad, ¿verdad? Jehová Dios le dio prosperidad, y con la poderosa ayuda de Dios. No hay otra ayuda que valga. El resto es solamente ilusorio, va a pasar. Hay gente que se levanta, tiene mucho poder, pero al día siguiente se cae. Pero la verdadera prosperidad viene de parte de Dios. Y la mano o la ayuda de Dios no es una ayuda pequeña. Dice el versículo 15 al final, con la poderosa ayuda de Dios. ¿Qué cosa? Uzías llegó a ser poco poderoso. ¿Ah? Muy poderoso. O sea, con la poderosa ayuda de Dios, Uzías llegó a ser muy poderoso y su fama, ¿qué cosa? Se extendió hasta muy lejos. Hermano, si tú vas de la mano del Señor, el Señor, mira, la vida de Uzías fue fácil o difícil. Se tuvo que ir a pelear, ¿verdad? Tuvo que enfrentarse a enemigos. Ahora, los enemigos eran también poderosos, eran grandes. Pero él los pudo vencer, ¿por qué? Porque iba agarrado de la poderosa ayuda de Jehová. Jehová estaba en su vida. Mi hermano, aprenda esta lección. Si Jehová está contigo, ¿quién contra ti? Si el Señor está contigo, ¿quién contra ti? Pueden venir todas las dificultades en la vida, las más difíciles. El momento más difícil de tu vida, cuando tienes que enfrentar esos enemigos grandes, pero si tienes la poderosa ayuda de Jehová, se va a resolver. El problema es que la mayoría de nosotros no estamos agarrados de esa poderosa ayuda. El problema de nosotros es que nuestro Dios es chiquito, Diosito. Estaban reclamando por ahí que no se debe dar como Diosito, porque Diosito es un Dios chiquito. El Dios que tenía Uzías era un Dios grande, era un Dios fuerte, era un Dios todopoderoso. Que cuando él salía a la lucha, el Señor iba con él y le daba prosperidad. Que cuando él iba al ganado, el Señor le daba prosperidad. Y cuando él iba a labrar la tierra, porque él era un amante de la agricultura, el Señor lo prosperaba y le daba prosperidad. ¿Cuántas veces en tu vida has querido prosperar y no puedes prosperar? ¿Sabes por qué? Porque no has buscado al Señor. ¿Sabes por qué? ¿Por qué te vencen los enemigos? ¿Sabes por qué lloras? De desconsuelo. ¿Sabes por qué lloras? ¿Por qué piensas que ya no hay solución? Porque no andas agarrado de la poderosa ayuda de Jehová. Cuando en tu vida logres entender que solamente Jehová tiene el poder para hacer todas las cosas, entonces vas a descansar como si el Señor te va a dar prosperidad. En medio de las situaciones difíciles de la vida, si tú vas agarrado de la poderosa ayuda de Jehová, el Señor te va a dar prosperidad. Tienes que buscar al Señor. Es importante instruir a nuestros niños, a nuestros jóvenes en el temor de Jehová. ¿En qué se refugian los jóvenes? ¿En la droga? ¿En qué se refugian nuestros jóvenes?
¿Y cómo terminó? Muy mal, hermano. Pero si esos jóvenes lograron agarrarse de la poderosa mano del Señor, todo lo que ellos emprendieran, todo les iría bien. El Señor les daría prosperidad. Y el Señor no es deudor de nadie. O sea, si tú le pides ayuda al Señor, el Señor te va a ayudar. Pero primero necesitas aceptar el temor de Jehová. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. ¿Y qué es sabiduría? Sabiduría es el apartarse del mal. Necesitamos apartarnos del mal. Apártense del mal. Dentro de tu vida, todo lo que está mal delante del Señor, sácalo, quítalo, deséchalo. Y comienza a honrar al Señor. Porque eso es lo que hizo Usías desde joven. Desde joven, Usías buscó al Señor. Y dice el versículo 5, mientras Usías buscó a Jehová Dios le dio prosperidad. Mientras él buscó al Señor, el Señor le dio prosperidad. Pero no es al revés, porque hay veces los cristianos, hay veces los hermanos vienen y dicen, hermano, dile al Señor que me dé prosperidad, hermano, estoy pasando por una situación difícil. Entonces yo le tengo que preguntar, ¿ya buscaste al Señor? ¿Has buscado en verdad al Señor? No es que yo le pido al Señor y después, como me ha bendecido, recién busco al Señor. Es al revés. Primero busco al Señor, primero entiendo lo que le agrada, lo que no le agrada. Y cuando tengo sabiduría de parte del Señor, entonces resuelvo mis problemas. Hay bendición. Usías fue prosperado mientras buscó. Usías buscó a Dios y Jehová Dios le dio prosperidad. Necesitamos buscar al Señor. Ahora, esta siguiente parte, este siguiente versículo, es el versículo que destruyó. ¿Cómo ha estado su vida hasta acá? En la guerra ha prosperado. En los negocios ha prosperado. Ha construido ciudades, ha fortalecido a Jerusalén. Es amante de la agricultura y el Señor lo ha levantado. Pero ahora, miren, así con lupa vamos a mirar este versículo 16. Sin embargo, cuando Usías aumentó su poder, Usías se volvió, ¿qué cosa? ¿Qué se volvió? Arrogante. Lo cual lo llevó a la desgracia. Okay. ¿Qué pasó con Usías? Lo venció la tentación, la arrogancia, el ser prosperado. ¿No pensó que el Señor lo hablaba del hermano? Exacto. Él pensaba que él era fuerte cuando dijo usted, sabio en su propia opinión. Ahí vamos. Es que el Señor comienza, yo he visto, hermano, he visto en mi vida, hermano, he visto muchos hermanos venir aquí a la casa del Señor, doblar sus rodillas, ir de la mano del Señor, agarrado al Señor un año, 2 años, y luego cuando el Señor comienza a prosperarle y a darle, porque ¿cómo empieza el versículo 16? Dice, sin embargo, cuando aumentó su poder. Y hay veces nosotros no hemos tenido nada en nuestra vida. ¿Se acuerdan cuando no tenían nada? ¿Se acuerdan cuando empezaron su matrimonio si no tenían casa, y no tenían camas, y no tenían nada? ¿Ah? Y luego buscaron al Señor y el Señor comenzó a bendecirlos, a prosperarlos, a darle todo lo que tienen. Hasta la vida que tienen ahora. Y a los hijos que tienen ahora. ¿Ah? Pero luego cuando aumentó su poder, cuando comenzó a tener lo que tenía, lo que antes no tenía, el Señor comenzó a darle. Es la bendición de parte de Dios. No es que Dios no bendice, Dios sí bendice. Pero llegas a tener tanto, versículo 16 dice, sin embargo, cuando aumentó su poder, Usías se volvió arrogante, lo cual lo llevó a la desgracia. ¿Qué cosa? Se rebeló contra Jehová el Señor, Dios de sus antepasados, y se atrevió a entrar en el templo del Señor para quemar incienso en el altar. Hermano, pero ¿es malo quemar incienso en el altar del Señor? A ver, dice que aquí que se volvió arrogante. Un rey, su puesto era en su palacio, ¿verdad? Pero quiso ofrecer incienso. Voy a leer desde el versículo 16 y no voy a parar para que ustedes entiendan, ¿ya? Versículo 16 dice, sin embargo, cuando aumentó su poder, Usías se volvió arrogante, lo cual lo llevó a la desgracia. Se rebeló contra Jehová el Señor, Dios de sus antepasados,
y se atrevió a entrar en el templo del Señor para quemar incienso en el altar. Detrás de Uzías entró el sumo sacerdote Azarías, junto con 80 sacerdotes del Señor. Todos ellos eran hombres valientes, quienes se le enfrentaron y le dijeron: no corresponde a su majestad quemar el incienso al Señor. Esta es la función de los sacerdotes, descendientes de Aarón, pues son ellos los que están consagrados para quemar el incienso. Así que salga usted ahora mismo del santuario, pues ha pecado. Y así Dios el Señor no va a honrarlo. Ahora, cuando tú lo confrontas a un hombre arrogante, ¿ya?, que está haciendo mal, ¿se han dado cuenta sus hijos cuando están haciendo mal y ustedes le dicen no? ¿Qué cosa hacen? ¿Dicen sí, mamá, o qué? ¿O qué cosa hacen? Reniegan y se vuelven agresivos, ¿verdad? Igual como este rey. Miren, versículo 16. Cuando el sacerdote vino y le dijo: hey, ¿sabes qué? No puedes quemar incienso, eso solamente lo pueden ofrecer los hijos de Aarón, los sacerdotes. Versículo 19. Esto enfureció a Uzías. ¿Ven? ¿Ven? Enfureció a Uzías, quien tenía en la mano un incensario listo para ofrecer el incienso. Pero en ese mismo instante, allí en el templo de Jehová el Señor, junto al altar del incienso y delante de los sacerdotes, la frente se le cubrió de lepra. Ahora, se imaginan que este es el altar, ¿ya? Imagínense que aquí está el altar, ¿ok? El rey acaba de entrar con su incensario, va a ofrecer incienso en el altar. Entonces él ha venido desde allá y se ha quedado aquí antes de ofrecer el incienso. Los sacerdotes entraron detrás de él y dicen: usted, rey, no le corresponde. Eso solamente es para los sacerdotes. Usted es rey, usted no es sacerdote, para los hijos de Aarón. Y cuando le dicen eso, Uzías se enfurece, ¿verdad? Se enfurece. Versículo 19 dice: esto enfureció a Uzías, y él ya tenía en la mano el incensario listo para ofrecerlo. Pero cuando él estaba ahí delante del altar, ¿qué cosa pasó? ¿Qué cosa? ¿Dónde? La frente, aquí, en esa parte, se llenó de lepra. ¿Y qué dice el versículo 20? Al ver que Uzías estaba leproso, el sumo sacerdote Azarías y los demás sacerdotes lo expulsaron de allí a toda prisa. Es más, Uzías mismo se apresuró en salir, pues el Señor, ¿qué cosa? El castigo del Señor es bonito, hermano. Es bonito. Porque lo hace tan sabio. Si en tu mano está, pues ahí sí muestra su gloria. Ojalá que entendamos cuando nos habla. Hermano, cuando tu corazón... Ahora, esta es la parte que yo quiero que ustedes entiendan de esta rey. Cuando el Señor comienza a bendecirle y a darle todo lo que tiene, dice el versículo 16, cuando aumentó su poder, Uzías se volvió arrogante. O sea, ya no quiso escuchar a nadie. Ya no quiso escuchar a nadie, lo cual lo llevó a la desgracia. Se rebeló contra Jehová el Señor, su Dios, el Dios de sus antepasados, y entonces dijo: no, yo soy el rey, yo puedo hacer lo que yo quiera. Como algunos de nuestros hijos, cuando son jóvenes: papá, déjame salir a las 11, a las 10, yo quiero hacer lo que yo quiera, igualito. 18 años. Cuando tiene 18 años para arriba, se vuelve. Y uno le dice: no, hijito, no salgas, mira, hay mucha maldad afuera. No, papá, ahí están mis amigos, no le pasa nada, yo quiero. La arrogancia, cuando entra dentro de tu corazón, te hace no escuchar. La arrogancia, mi hermano, esto es algo muy triste en la vida de este rey, porque si ustedes leen el versículo 4, dice: Uzías hizo lo que agrada al Señor. Él desde los 16 años comenzó a agradar al Señor. Pero cuando le llegó el poder, cuando llegó a tener poder, entonces su corazón se volvió arrogante y dejó al Señor. Y el momento que él dejó al Señor, el Señor también lo abandonó. ¿Verdad? Y lo castigó por la arrogancia de su corazón. Ahora,
Pregunta así curiosa, ¿eh? ¿Cuánta arrogancia hay en tu corazón? ¿Cuánta arrogancia hay en tu vida? ¿Hay un poquito de arrogancia? ¿Más o menos arrogancia o bastante arrogante? ¿Cómo eres? ¿Eres una persona arrogante? ¿No te gusta escuchar los consejos? ¿No te gusta escuchar a Jehová el Señor? Arrogancia. Cuando se mete la arrogancia dentro de tu corazón, vas a abandonar al Señor. No te va a importar. Vamos a la iglesia. No, ¿por qué? No, yo no quiero ir. Cuando se mete la arrogancia dentro de tu corazón, ¿sí me entienden? Y abandonas a Jehová el Señor, entonces el Señor te va a castigar. Y hay veces no nos gusta el castigo que viene de parte del Señor. Y luego oramos que nos ame. Y luego oramos, Señor, perdóname. Andamos, ay, Señor, quítame esta enfermedad. Ay, Señor, mira que ya me está yendo mal en el negocio. Pero la arrogancia que hay en nuestros corazones, hermano, miren. Por eso le dije la semana pasada, lean Usías es importante. La arrogancia del corazón, ¿no? La arrogancia. Necesitamos quitar la arrogancia. No sean arrogantes. No se olviden de Jehová el Señor. El Señor es el que les ha dado todo. Al contrario, hermanos. Versículo 21 dice: el rey Usías se quedó leproso hasta el día de su muerte. Ay, ¿y saben lo que le pasaban a los leprosos? Los leprosos no podían vivir en la ciudad, así que ellos los botaban, ellos tenían que salir, los leprosos tenían que salir a un lado, vivir a un lado de la ciudad. Y entonces, si tú tenías un familiar leproso, lo único que tú puedes hacer es salir de la ciudad, dejar su comida ahí, regresarte, y el leproso salía a cierta distancia a mirarte, agarrar su comidita y llevárselo ahí. Como el virus de ahorita. No, pero esta no era cuarentena, pues. Esta era de por vida. O sea, era una muerte lenta. No había cura, no se sanaba. ¿Saben lo que es la lepra, no? Se va comiendo la carne. La lepra se va haciendo blanca como la nieve, blanca, y se van cayendo los trocitos de piel. Puedes estar conversando y se te cae una parte de aquí, o de los ojos de aquí. Se va cayendo tu piel, se va cayendo. Y entonces, como no tenía solución, no había cura, entonces los llevaban afuera de la ciudad y los dejaban allá afuera. Y hasta que morían, porque ya no había cura. Como un joven de 16 años, el Señor lo prospera, le da bendición. Tiene un arma, mira, una fuerza militar impresionante. En la agricultura, era amante de la agricultura, el Señor lo bendice. Pero cuando llega a tener mucho poder, hay orgullo en su corazón, arrogancia. Y a partir de ahí él tiene que, vamos a seguir leyendo, versículo 21. El rey Usías se quedó leproso hasta el día de su muerte, tuvo que vivir aislado en su casa y le prohibieron entrar en el templo del Señor, y su hijo Jotam se quedó a cargo del palacio y del gobierno del país. Ya no pudo ser rey, después de haberlo recibido todo, después que el Señor le dio todo. El Señor desea bendecirnos, el Señor no desea castigarnos, pero necesitamos, hermanos, no se aparten del Señor. El día que ustedes se apartan de Jehová su Dios, el día que ustedes se rebelan, su corazón se vuelve orgulloso. Ahora, vamos a conversar 5 minutitos nada más, ¿ya? Y con esto termino, ¿ya? ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que falló con Usías? ¿Qué fue lo malo que hizo Usías? ¿Cómo se rebeló contra Jehová el Señor? ¿Cómo? No siguió obedeciendo. ¿Ok? ¿Y qué hizo? ¿Y qué hizo? ¿Ok? Pero ¿qué hizo para que el Señor lo castigara? Quemó incienso. Entró en el templo del Señor a quemar incienso. ¿Y eso estaba en contra de Dios? Sí, porque solamente los sacerdotes nada más podían quemar el incienso dentro del templo. Es que lo hacían más porque se decidió, pero no tenía que. El Señor había puesto a los hijos de Aarón y tenían que ser consagrados
Solamente ellos podían entrar en el templo del Señor y quemar incienso. Nadie más. Pero como el rey estuvo arrogante, él dijo, oh, yo voy con mi incensario, yo voy a ofrecer el incienso al Señor. Él estaba queriendo agradar a Dios, pero a su manera. ¿Sí me entiende? Demostrando su poder personal. Según él, ¿verdad? Según él, exacto. ¿Ok? Por eso los sacerdotes, vinieron 80 sacerdotes para confrontarlo al rey. Le dijeron, mire rey, espérese, mire, lo que usted está haciendo está mal. Ahora, vamos a ir, recuerden esto, hermanos, ¿ya? Recuerden que él entró al templo del Señor, ¿ya? Que él entró al templo del Señor y algo sucedió en ese momento. Algo sucedió que su frente se volvió blanca como la nieve, se volvió de lepra. ¿Ok? Ahora vamos ahí a Isaías. Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6. Solamente con esto voy a terminar, ¿ya? ¿Qué dice el versículo? ¿Están conmigo ahí? Isaías 6:1. ¿Sí? Isaías 6:1, donde dice la misión de Isaías. ¿Sí? ¿Sí? Ahorita les explico lo que les explico, para que ustedes entiendan lo que viene, ¿ya? Versículo 1 dice, en el año de la muerte del rey Usías. Ahora, ¿cuándo fue la muerte del rey Usías? ¿Se acuerdan de Moisés? ¿Se acuerdan de Moisés? Tenía una hermana que se llamaba María y su hermano que se llamaba Aarón, de donde vienen los sacerdotes, de Aarón, su hermano Aarón. Moisés, que fue salvado de las aguas, ¿te acuerdan? Que su hermanita lo estaba cuidando. ¿Okay? María era su hermana. Y cuando Moisés saca al pueblo de Israel de Egipto, ¿ok? Y él comienza a hablar con Dios y Dios comienza a hablar con el pueblo. María, que era su hermana, y Aarón se rebelan. ¿Ya? Y cuando ellos se rebelan, ellos dicen, ¿qué cosa? Solamente Dios habla por medio de Moisés. Dice la palabra de Dios de que María era profetisa, de que profetizaba de parte de Dios. Además, ella tiene un cántico cuando logran salir del mar. Cuando ellos cruzan el mar, María canta un canto precioso. Pero cuando María decide rebelarse con su hermano, ¿ya? ¿Sí saben esa historia? ¿Por qué? Por una negrita. Bueno, le cuento la historia. Entonces, María se rebela con Aarón. Los dos son hermanos de Moisés y se rebelan. Y supuestamente Moisés, bueno, no supuestamente, Moisés se casó con una cusita. Una cusita son la gente que vive hacia abajo de Egipto, como los africanos, así, como los negritos, ¿ya? De piel morena, ¿ya? Entonces Moisés se casa pues con una cusita, ¿ya? Entonces Aarón y María lo miran mal, ¿no? Se está casando con una morenita Moisés, ¿verdad? Y entonces ellos se rebelan y dicen, ok, solamente Dios habla por medio de Moisés, no habla también por medio de nosotros, porque Aarón habló por medio de Dios y María también hablaron por medio de Dios, ¿okay? Y ellos dicen, ok, pero Moisés es el único ahora. Y entonces en ese momento son confrontados por el Señor. Y dice que el castigo del Señor para María fue quedarse leprosa. Se volvió blanco como la nieve. Aarón era hermano de Moisés. Aarón era hermano de Moisés y María también. Entonces, cuando ellos se rebelaron, vino castigo de parte de Dios y María se volvió blanca como la nieve, leprosa. Y entonces Moisés dice, ay, mi hermana, no. Y ora al Señor y dice, y Aarón, cuando la mira, dice, ay, Señor, no vaya a quedarse como una abortiva, como alguien que no ha nacido. O sea, ya iba a quedar como muerta, porque los leprosos iban a tener que quedarse afuera. Ahora, cuando ellos
ellos todavía no estaban establecidos en su tierra, entonces ellos estaban en camino, entonces lo que iban a hacer era dejarla ahí hasta que muera, porque un leproso no podía vivir entre ellos. ¿Okay? Entonces Moisés hace una oración al Señor y le suplica por su hermana. O sea, su hermana se había rebelado contra él, pero a Moisés era un hombre muy manso, muy humilde. Y le dice: Señor, por favor, mira, mi hermanita tiene lepra, Padre Santo. No la castigues así. Mira, Señor, va a quedarse como una muerta. Ya va a estar muerta de por vida. O sea, ya. Lo único que le queda es la muerte después de la lepra. Y ya no va a tener solución. Y el Señor le dice: ok, por 7 días, para que aprenda su lección, por 7 días se va a quedar leprosa. Y después de 7 días ya va a sanar. Y todo el pueblo tuvo que quedarse porque ellos estaban avanzando. Se quedaron por 7 días, el Señor cumplió su palabra y María volvió. Entonces, por ese pasaje podemos entender de que a una persona se le consideraba muerto el día que se quedaba leproso. Real se le consideraba muerto. Ya no vivía entre la gente aquí, vivía casi como en un pre-cementerio, afuera de la ciudad. ¿Sí me entienden? ¿Aprendió la lección? María aprendió la lección. Claro que sí, María sí aprendió la lección. Nada más que Usías no se arrepintió o nadie intercedió por él. Pero Usías, al momento que tiene lepra, ese momento se le consideraba casi muerto, ya muerto. Ya. Por eso el versículo 1 dice así, ahí en Isaías capítulo 6, Isaías capítulo 6, versículo 1, ¿sí? ¿Están ahí conmigo? En el año de la muerte del rey Usías, o sea, cuando él, ¿qué cosa? Le llegó la lepra, ¿sí me entienden? Cuando a él le llegó la lepra. ¿Cuándo le llegó la lepra a Usías? Cuando se rebeló contra Dios. ¿Y qué hizo? Entró en el santuario. Mira, hermano, está relacionado, porque si ustedes me entienden esta partecita, Usías se rebela contra el Señor, ¿ok? Y entra en la casa del Señor a ofrecer incienso. Él estaba queriendo ofrecer incienso, pero se le enfrentan los sacerdotes y le dicen: esa no es tu función. Y en ese momento, cuando él está tratando de llevar incienso al altar, ¿ok? En ese momento viene un castigo de parte de Dios, su frente se queda de lepra. ¿Sí me entienden? Y ese día, y lo tuvieron que sacar, y a partir de ahí él tuvo que vivir como leproso. Es como que yo hubiera muerto. ¿Sí me entienden? Sí, su malcriado no se arrepintió de la mano porque hubiera matado a un sacerdote, pues era el rey. Era el rey. El Señor dijo: no haces nada, ahora te vas para afuera. Ahora, en ese momento, miren, mi hermano, Usías entró al templo y algo sucedió en el templo. ¿Me entienden? Él cometió pecado en el templo del Señor. ¿Sí me entienden? O sea, él estaba entrando a ofrecer incienso que él no debía ofrecer incienso. Cuando él entra, suceden 2 cosas, hermano. El castigo de parte de Dios por la lepra, y sucede un terremoto, un temblor. Ahora, cuando sucede ese temblor, porque hay otro profeta que habla acerca de ese temblor, hay un temblor que es un terremoto, no es un temblor, es una mecida ahí. Ok. Le voy a dejar una tarea, hermano. Número 16, ¿ya? Lean para su casa. La próxima semana continuamos este versículo 1. ¿Y por qué sucede lo que sucede, hermano? Todo tiene que ver con la palabra de Dios. Número 16. ¿Número? Sí, número 16. Ahí anótenlo en sus apuntes. Pongan ahí, para esta semana, leer Números capítulo 16. Es el pecado de Coré. ¿Qué es lo que sucedió con Coré? Y terminen el capítulo hasta el final, hermano, y se van a dar cuenta de cómo castiga a Dios. Es la rebelión de Coré, pero termínenlo todo. Yo sé que, miren, hermanos, ustedes van a encontrar, hermanos, ahí van a encontrar cómo gente se va directamente al centro de la tierra. Vivos. ¿Ya? Es palabra de Dios, yo no estoy inventando. Y miren el castigo de Jehová para esa gente, ¿ya? Por eso aquí sucede el temblor, ese temblor, un fuerte temblor aquí. Cuando él entra al templo del Señor sucede algo. ¿Sí? Déjenme terminar el versículo 1, ¿ya? Y con eso termino. Dice así: en el año de la muerte del rey Usías, o sea, cuando él entró al templo y se quedó con lepra, ¿verdad? Lo castigó el Señor. En ese año,
Isaías dice, vi a Jehová el Señor excelso y sublime, sentado en un trono. ¿Sí están conmigo ahí? 6.1. ¿Qué cosa vio Isaías? ¿A quién? A Jehová el Señor excelso y sublime, sentado en un trono. Las orlas de su manto llenaban el templo. Okay. ¿Quieren seguir leyendo? Vénganse el próximo domingo y les explico, pero primero lean número 16. Si ustedes leen el número 16, van a entender lo que vi. Lo voy a ver en internet. A verlo. Ay, bueno, ok. Usías. Bueno, hoy día hemos hablado mucho de Usías. Hermano, necesitamos instruir a nuestros hijos en el temor de Jehová. Instruyan a sus hijos con sabiduría en el temor de Jehová. ¿Ya? Que se aparten de hacer lo malo. No se cansen de decirle que no hagan lo malo. ¿Ya? Y acuérdense, ustedes, hermano, ustedes, cuando ustedes van agarrados de la poderosa mano del Señor, hay prosperidad. El día que ustedes decidan soltarse de la poderosa mano de Jehová, el Señor lo va a hacer. Si ustedes se orgullan en su corazón, ¿ya? Y ustedes deciden rebelarse contra el Señor y abandonar al Señor, el Señor los va a castigar. ¿Sí? Entonces, ¿aprendieron algo acerca de Usías? Vamos a inclinar nuestro rostro. Vamos a orar.